Bueno, But well. vamos a hablar sobre cómo poder crecer en Dios We're going to talk about how to grow in God y la importancia que hay que entender que uno tiene que crecer. and the importance that we need to understand that we need to grow. Y nos vamos a dar cuenta de cómo hemos crecido And we're going to realize how much we've grown y qué tanto debemos de crecer. and how much more we need to grow. ¿Ok? De acuerdo a la palabra de Dios According to God's word, y también, and also pues entonces vamos a identificarnos de alguna u otra forma we will identify one another in one way or another con lo que Dios quiere hablar con nosotros with what God wants to speak to us este día. this day. Entonces, ¿cómo poder crecer en Dios? So therefore, how can we grow in God? Todo lo que vive, Everything that lives crece. grows. Todo lo que vive, Everything that lives crece. grows. Es parte de la naturaleza. It's part of nature. No vas a ver nada que esté vivo You will not see anything that is alive que no crezca. that does not grow. Deja que se te desatore el nudo con eso. Allow that To sink not in. in. Sí, Allow sink that to in. sink in. yeah. Sink in. Mhm. Entonces, si nosotros estamos vivos, Therefore, if we are alive, a ver, pellízcate. pinch yourself, Y si te duele es que estás vivo. and if it hurts, then you're alive. Entonces, si estamos vivos, Therefore, if we are alive, debemos de crecer. we should grow. Entonces, And so vamos a therefore- ver, vamos a estar estudiando Gálatas, We will be studying Galatians el capítulo 4, chapter 4, del 3 al 7. verses 3 to 7. Y les voy a dar un estudio ahora And I'm going to give you a study today profundo that is profound sobre esto. about this. Así que espero que no te me duermas, Therefore, I hope you don't fall asleep, sino que atiendas, but that you attend, comprendas, you understand, tengas revelación este día you have revelation this y day, empieces a cambiar. you begin to change. Amén. Amen? Muy bien. Very well. Fíjate, dice aquí puse que todos los que hemos aceptado al Hijo tenemos al Padre. All of us who have accepted the Son have the Father. Primera de Juan 2:23 dice, todo lo que niega al Hijo, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. 1 John 2:23 says, "No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also." Entonces vamos a enfocarnos Therefore, let us focus en nuestro crecimiento en Dios, in our growth in God, porque ese es el título, because this is the title, cómo poder crecer en Dios. How to Grow in God. Y de la forma como empiezas a crecer en Dios, And in the way that we begin to grow in God, el primer paso the first step es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. is to receive Jesus as our Lord and Savior, Como tu Señor as our Lord y Salvador. and our Savior. O sea, That is, Cristo es al que tú le sirves, Christ is the one that we serve, pero también el que te salva. but also is the one that saves you. ¿Sí me entiendes? Is that understood? Y muchos de nosotros And many of us hemos querido crecer en Dios, have wanted to grow in God, pero no le servimos como Dios. but we don't serve Him as God. Porque lo aceptamos como Señor. Because we accept Him as Lord. Lo que quiere decir aceptarlo como Señor What it means to accept Him as Lord, es que Él es el mandamás de tu vida. that means that He is the one that owns us, basically, that tells us what to do. Pero ¿cuántos de nosotros Yet, how many of us, Dios no nos dice qué hay que hacer? God doesn't tell us what to do? Hello. O sea, su palabra lo dice, I mean, His Word tells us, pero nosotros no queremos escucharlo. but we do not want to adhere to that. O sea que That lo is- queremos recibir solamente como nuestro Salvador, We solely want Him as our Savior, nuestro genio de la botellita, our genie of the bottle, que cuando necesitamos algo, that when we need something, recurrimos a Él. we run to Him. Pero como Señor, But as Lord, pues no. no. Y tú me vas a decir, no, no es cierto, apóstol. And you might say, no, Apostle, that's not true. Ok, All right.
aquí entre nosotros. just between us. No le digas al que está allá al lado tuyo. Don't tell the one next to Más you. entre nosotros. Just between us. ¿En qué le sirves a Dios? And what do you serve God? ¿Qué es lo que haces What do you para do Dios? for God? No digo groserías. I no longer, say bad words, foul language. Hoy sí, vieras qué servidumbre para Oh, Dios. what a great servant you are for the Lord. Yo hacía drogas y ya no hago drogas. I used to use drugs and I'm no longer a drug user. Tomaba y ya no tomo. I used to drink alcohol and I don't drink alcohol anymore. Me metía con muchas mujeres o muchos hombres I y was ya no. promiscuous and I no longer am. Oh, y entonces así es como le sirves a Dios. Oh, so that's how you serve God. No haciendo lo que te hacía daño. Not doing what can hurt you. Si tú tienes al Hijo, tienes al Padre. If you have the Son, we have the Father. Y si tienes al And Padre, if we have the Father, entonces then Él te salva, He saves us, te limpia, He washes us, pero tú también le tienes que servir. but we also need to serve Him. ¿Y sabes qué? And you know what? El que no sirve, The one that doesn't serve, no sirve. doesn't serve. El que no sirve, The one that does not serve, no sirve. does not serve. Y no necesitas servirle de una forma singular. Tú le puedes servir de muchas formas a Dios. You don't have to serve God in a singular form. You could serve God in many, many ways. Pero lo primero que tenemos que hacer But the first thing we need to do es empezar a tener una relación con Dios. is begin to have a relationship with God. Ya que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Now that we've accepted Jesus as our Lord and Savior, debemos de empezar una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. we should begin a relationship with God through the Holy Spirit. ¿Cómo es que hemos vuelto a nacer? As we were born again, Nuestro espíritu se ha renovado, our spirit has been renewed. entonces tenemos la oportunidad de tener una comunicación con el Padre. Therefore, we have the opportunity to have that communication with the Father. Podemos hablar con Dios We can speak with God por medio de nuestro espíritu y su through espíritu. our spirit and His Spirit. Eso es bien importante, hermanos. This is very important. Es parte, es parte del crecimiento It is part of the growth que nosotros, conocedores de la verdad, that we, the people that have knowledge of the truth, debemos de empezar a tener. we should begin to have. Por favor, Please, cuando tú entiendas este mensaje, when we understand this word, ponlo en práctica, let us put it into practice. porque va a cambiar totalmente tu vida, Because it can totally change our life. totalmente tu vida. Totally our life. Ay, ay, ay. Fíjate bien, Gálatas 4:3 Galatians 4:7. dice, así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Galatians 4:3 says, so also when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. Ahora, Now, aquí cuando la palabra de Dios dice en la nueva versión internacional dice when the word of God esclavizados says, in NIV version, enslaved por los principios, under the elemental, esto quiere decir poderes espirituales that means spiritual powers o las normas Or- espirituales también. or the spiritual norms. Como en Efesios 6:12 As in Ephesians 6:12, dice la palabra de Dios que nosotros no peleamos contra carne y hueso, the Bible says we do not fight against flesh and blood, sino peleamos contra Against- esos principios against the principalities que nos esclavizaban that enslaved cuando us éramos menores, dice aquí. when we were underage, as it says here.
Y aquí lo que habla es And here what it speaks que about, cuando tú no tienes a Cristo, when we do not have Christ, tú te llevas muy bien con esos principios que te esclavizaban. you get along very well with these principalities that enslaved us. Pero cuando vuelves a nacer, But when we are born again, tienes que empezar una batalla en contra de eso we must begin a battle against it para que puedas crecer en Dios. so that we can grow in God. Ahora, Now. aquí cuando habla de los principios When it de re- este mundo, When it refers to the principalities of this earth, la palabra mundo, the word En- world, escrita en griego como se escribió el Nuevo Testamento, written in Greek as the New Testament was written, es cosmos. is cosmos. Y más adelante vas a ver otra palabra que referimos como mundo, And you'll see another word further on when we refer to world, pero quiere decir otra cosa. but it means something else. Pero en este caso, But in this case, habla de un lugar y habitar. it refers to place and habitat. En otras palabras, In other words, que antes nos esclavizaban cosas, that before we were things enslaved us, lugares donde estaban demonios, places where there were demons, estábamos esclavizados por esas cosas we were enslaved by these things cuando éramos menores. when we were underage. Pero lamentablemente But sadly so, llevas tanto en Cristo Jesús you've been so long in Christ, y todavía and still, te esclavizan muchas de esas cosas. many of these things continue to enslave you. Y si te continúan esclavizando, And if they continue to enslave you, entonces querrá decir que todavía eres menor, could it be that you are still underage? que no has crecido. That you have not grown? Pablo le dijo a la iglesia, Paul said to the church, para este tiempo te debería de dar de comer carne, by this time I should be feeding you meat, pero te tengo que dar lechita, but I have to give you milk porque la carne no la aguantas. because the meat you can't deal with it. En otras In palabras, other words, Pablo le dijo a la iglesia, Paul said to the church, ya deberías de haber crecido, should have already grown, pero sigues como bebé, but you continue as a baby, como menor. as someone that is underage. Y en este caso And habla de this- esclavitud espiritual, And in hermano. this case, it's referring to spiritual slavery. Lo que predicamos son las buenas nuevas. What we preach is the good news. Hay buenas nuevas, There are good news, nuevas noticias. new information. Lo que predicamos es sanidad, What we preach is restauración, healing, restoration, liberación, deliverance, conquista, conquer, salvación. salvation. Eso sería algo muy interesante, That would be something very interesting. pero cuando se te habla la palabra, But when the word is spoken to us, te quieres dormir, you want to fall asleep. te quieres ir. You want to leave. ¿Por qué? Why? Porque todavía estás Because esclavizado you're still enslaved por esos principios y normas by those principles and norms del cosmos, of the cosmos, del mundo. of the world. Oremos por Pastor Susi que sane pronto. Let's pray for Pastor Susie. She heals soon. Sigamos Let's estudiando continue la palabra de Dios. studying God's word. Gálatas 4 del 4 a 7. Galatians 4 through 7. Y ahí lo vamos a estudiar, pero con detalle. And here we're going to study it, but in detail. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son hijos, aleluya. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. But
When the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, and the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Mira, Watch. hace unas semanas A couple of weeks back, en mi enseñanza in my teaching, les estaba compartiendo I was sharing que el fin en mente that the end in mind que Dios tenía para sacar, that God had to take out para sacar al pueblo de Dios The de Egipto, the people of God from Egypt. no era It wasn't sacarlos de la esclavitud. take them from slavery. El fin en mente era llevarlos a la tierra prometida. The end in mind was to take them to the promised land. Pero para que entraran a la tierra prometida, But so that they can enter into the promised land, tenían que entrar libres, no esclavos they de had to Egipto. enter free, not as slaves. Entonces, el soltarlos de la esclavitud And therefore to let them go enslaved era parte del paquete para entrar a la tierra was prometida. part of the package so that they could enter to the promised land. ¡Uy! Entonces aquí And so therefore here, Jesucristo murió en la cruz Jesus Christ died on the cross con el fin en mente, with the end in mind, no not de hacernos libres de la esclavitud, to have us free from slavery, sino but cuando Él regrese when he y returns tenga un nuevo cielo, una nueva tierra, va a haber un nuevo todo and he has a new heaven and earth, and there's going to be a new of y everything, reinar por toda una eternidad con and nosotros to reign an eternity with para us, que nosotros podemos estar ahí en la gloria con Dios. so that we can be in the glory with God. Él nos necesita He does not need libres, no esclavos. people that are, he needs us free, not enslaved. Por eso, And for that reason, igualmente, likewise, la parte del paquete del combo part of the package of the combo es la libertad, is the freedom. es el no ser esclavo. It's to not be a slave. Porque cuando Él regrese, Because when he returns, vamos a ser libres we are going to be free y reinar con Él and reign with him por una eternidad. for an Esa eternity. es la tierra prometida para el cristiano. That is the promised land for the Christian. No que ya no estás en la esclavitud. Not that you are in slavery. Pero lo que pasa, hermanos, But what happens, brethren, es de que nosotros, nos dice la palabra de Dios, is that we, the Word of God tells us, que ya le podemos decir a Dios papá, that we can tell God, Father, porque Abba, ya somos Father, parte de la familia, because we're part of the family, porque ya somos parte de Dios, because we're part of God, porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. because we have the Spirit of Christ within us. Pero para poder disfrutar But in order to enjoy en Cristo, in Christ, le tenemos que decir no a la esclavitud we must del demonio. say no to the slavery of demons. Pues no lo hacemos así. But we don't do it like that. Pastor Susi nos decía la semana pasada, Pastor Susie said to us last week, hay unas cosas que queremos dejar, pero otras no. there are some things that we do want to stop doing, but Esto lo others dejo, not. pero esto no. I will stop doing this, but I'm not going to stop doing that. Y aquí la palabra de Dios dice que eres libre And the Word of God states here that we are free en Cristo Jesús, in hermano. Christ Jesus. Debemos de empezar ya, dejar de pensar como bebés We en should- Cristo, We should stop thinking as children in Christ. pero debemos empezar a madurar en Cristo. We should begin to mature in Christ. Primera de Corintios 13:11 dice, 1 Corinthians 13:11 says, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I responded like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Todos vamos creciendo, hermanos. We all are growing, brethren.
todos vamos creciendo. We will all continue to grow. Imagínate, imagínate que tú Imagine that you todavía quisieras usar still want to use la ropa que usabas cuando tenías 13 años. the clothes that you, when you were 13 years old. ¿Tú crees que las vas a poder poner? ¿Te las vas a poder poner? You think that you're going to be able to put it on? Porque el tiempo va pasando, hermano. Because time is Los going to be tiempos van changing. pasando. Time is going to be changing. Entonces tú tienes que cambiar. And therefore you need to change. La iglesia está avanzando The church is advancing y tú tienes que cambiar. and you need to change. No puedes seguir igual, hermano. We cannot continue the same, brethren. Tienes que cambiar. We must change. Fíjate bien lo que decía John Maxwell, que la gente busca el cambio cuando Watch carefully what John Maxwell says, that people look for change cuando pasan por suficiente dolor que tienen que cambiar. when they hurt enough that they have to change. Cuando ven lo suficiente como para sentirse inspirados a When they cambiar. see enough that they are inspired to change. Cuando aprenden lo suficiente como para querer cambiar. When they learn enough that they want to change. Cuando reciben lo suficiente como para poder cambiar. When they receive enough that they are able to change. Esto está poderoso, hermano. This is powerful, brethren. Pero hay unos que, aunque está lo suficiente para el cambio, se rehúsan a cambiar. But there are some that even though that there is, can you say that again? Aunque tienen lo suficiente para cambiar, Even se though- rehúsan Even cambiar. though you have enough reason to change, you do not. You decide not to. You decide not to. Tengo 55 años, no, 54 años. He's 54 years old. Voy a tener 55 en octubre, He'll be 55 in October, 21 de octubre, para que vayas viendo qué me 21st vas a of regalar. October, so you could see what you want to give me. Pero tengo 54 años. But he's 54 years old. Y me acuerdo yo, And I recall, and I remember, que cuando era joven, when I was young, tenía 20, a lo mejor I 25 was años, 20 or 30. 25, 30, Yo iba al baño I would go to the restroom, y iba y luego salía rápido. I'd Vámonos, go and I'd get out quickly, como nada. like nothing. Después de los 50 años, After 50 years of age, ya voy al baño I go to the restroom, y me tardo más tiempo. and I take a little bit more time. ¿Por qué? Why? Porque mi cuerpo está cambiando. Because my body's changing. ¿Sí? Entonces yo tengo que ajustarme. Therefore, I have to adjust. Yo no puedo entrar y salir I cannot enter and come out. porque si no voy a estar en problemas. If not, I will have some problems. ¿Sí? Y yo antes que entraba al baño, Before, when I was younger and I'd go to the restroom, yo decía, ay, mira estos señores grandes, ¿cómo se tardan? I would say, oh, how these older men, they take forever. ¿Sí? You see? Los criticaba, I would criticize them. pero ahora But pues ya me tengo que aguantar, now I have to just deal with it. porque Because me tengo que ajustar al cambio que hay, I must adjust to the change that there is, biológico. biologically speaking. Amén. Tengo que ir al doctor. Antes no iba al doctor. I have to go to the doctors before I never went to doctors. Regularmente. I go on a regular basis. Ya voy al doctor más seguido. I go to the doctor more A hacer often. mi Do físico, my physical, mis my exámenes, exams, a ver cómo va mi salud. to see how my health is coming along. O sea, tengo que hacer cosas I must con do esos things cambios biológicos. With those biological changes. Pero en lo espiritual, hermano, But in the spiritual, también las cosas van the cambiando. things change. Y como van cambiando, tengo que hacer algo, otras cosas, And as they're changing, I have to do something para fortalecer esos to cambios, strengthen these changes, para fortalecer mi vida. to strengthen my life. También otra de las cosas cuando
empecé a ir a la iglesia, One of the other things is that when I started to go to church, la mayoría de las personas que oraban por mucho tiempo the majority of the people that would pray for a long time, era gente con edad avanzada. it was people that had advanced age. Y eso lo ves en muchos lugares. And you see that in many places. Son las personas que más oran. They're the ones that pray more. Y se le junta ay, ora por mí porque a ti sí te escucha Dios. And they tell you, pray for me because God listens to you. Y lo que he visto es And what que I've seen is that conforme vas creciendo, as you grow, te vas dando you cuenta realize de la necesidad the need y del poder de la oración. and the power of prayer. Y empiezas a cambiar. You begin to change. Pero hay unos ya senior citizen que no, ni siquiera dicen amén. But there are some senior citizens that don't even say amen. ¿Por qué? Porque están negando el cambio. Why? Because they're resisting change. Acuérdate, la enseñanza es creciendo en Dios. Remember, the teaching is growing in God. Tenemos que empezar a crecer en Dios. We must begin to grow in God. Muchas veces Oftentimes, el recién nacido en Cristo the newborn in Christ parece que tiene más ímpetu por Dios. seems that they have more empathy for God. No ímpetu. ¿Qué dijiste? Más ganas de estar con Dios More desire to be with God que el cristiano que tiene ya mucho tiempo. than the Christian that has been a Christian for many years. Y no debería de ser así. And it shouldn't be like that. Deberíamos de crecer. We should grow. Deberíamos de servirle a We should Dios. serve God. Deberíamos de involucrarnos We should más, become more involved. estudiar más su palabra. Study more His Word. Las cosas siguen cambiando The things continue to change. y tú debes de cambiar, And we should change, ser más entero, be ser, more ser más respetuoso whole, be more en las cosas respectful de Dios, in the things of God, aprender su palabra, to learn His Word, entender su propósito para ti, to understand His purpose for you. parar de querer seguir siendo esclavo del enemigo. Stop wanting to be a slave of the enemy. ¿Por qué quieres seguir siendo esclavo de esas cosas? Why do you want to continue to be a slave of those things? Si Dios te ha liberado, If God has freed us, debes de crecer en Él. we should grow in Him. Fíjate lo que dice aquí, Watch what it says here. porque cualquiera que sea la situación, tiene que empezar el deseo de cambiar, hermano. Whatever the situation is, it has to start with a desire to change. Tienes que tener ese deseo de cambiar. We must have that desire to change. Romanos 12:2 dice, Romans 12:2. no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y Do perfecta. not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Entonces, And so therefore, aquí en Romanos, here in Romans capítulo 12, chapter 12, nos dan una clave They para give- poder crecer en Dios. they give us a key to grow in God. Lo primero es The first is no amoldarte to be not al mundo conformed actual. to the pattern of this world. Ahora, Now, ¿se acuerdan que les dije del mundo? Y Remember- ahorita les voy a dar la otra palabra, lo que quiere decir remember esto. we shared about the world, and I'll let you know what this world means. Pero primero, But aquí la first- palabra amolden To mold means quiere decir modelarse de la misma manera, es decir, conformarse al mismo patrón. to fashion alike, that is, conform to the same pattern. Y el mismo patrón quiere decir de que si ves que And the same fashion is if you see something todo tu entorno está usando pantalones de mezclilla, tú quieres usar pantalones de mezclilla. everyone around you is using jeans, you want to use jeans. Si todos están comprando carros Honda,
If everybody's purchasing Honda ¿Quieres tu cars, carro Honda? you want a Honda car. Si todos cuando dicen que te apures te dicen arre, ya empiezan a decir todos arre. When they tell you to hurry up and they say this sound arre, everybody starts saying arre. Se me hizo raro porque empecé a oír esa palabrita y yo I decía, thought that ¿qué, was qué? strange. Pues ni que fuera yo borrego, ¿qué? Dijo, When I heard that word, I o thought that's caballo, strange. ¿no? Am Ni I que a fuera yo horse? caballo que me Or dijeras arre. why are they Pero saying ya, that? hablan así. That's how people talk now. Te empiezas a moldar You begin to mold o modelar or model tu like, entorno. fashion like that to things around you. Pero la cosa con el cristiano But the thing about being a Christian, es que se empieza a modelar you begin to un fashion patrón a pattern del mundo, no del reino de Dios. of the world, not God's kingdom. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? No se amolden, Do not be conformed. no se amolden, Do not be conformed. no modelen ese patrón que ven allá afuera. Let us not model the pattern that is out there in the world. Pero ¿qué haces? But what do? Como borreguito. As a sheep, ¿No? right? Ya todos cuando ponen la foto para el Instagram, el Face, And everybody, when you have your sacan picture la trompetita, for Instagram or Face, you pout entonces ya todo el your mundo lo hace. lips. Everybody does that. Te amoldas. We conform. Ahí te va otra. Here ¡Ih! goes another one. Ay, ay, ay. Estamos tan contra el cambio We are so much against change. que cuando va uno creciendo, As we grow, se te aflojan las mejillas your face begins to loosen, y como todos se van y se inyectan no sé qué, and people ¿Cómo se llama? go and inject Botox. Botox, pues yo también, Well, I'm going to do it too porque yo no me quiero ver viejito, because I don't want to look old. liposición Liposuction y posición de otras cosas. and position of other things. ¿Por qué? Why? Porque estamos tan contra el cambio Because we're so much against change y nos amoldamos al mundo actual. and we conform to the actual world. La otra vez en un video que estaba haciendo me di cuenta que ya se me están haciendo las de ventríloco aquí. The last time I was watching a video that I was doing and I was seeing that I have my ventriloquial lines here. Y dije, ya me está dando la I said, oh, colgadera aquí, ¿no? my face is starting to hang a bit. Me amoldo I conform al patrón to the pattern o abrazo mi crecimiento. or do I embrace my growth? Ay, ay, ay. Ok. ¿Qué más dice aquí? What else does it say here? No se molden al mundo actual. ¿Qué quiere decir esto del mundo? Do not be conformed to the pattern of this world. What ¿Se is acuerdan that que world les hablé here? del mundo que era cosmos? Remember we spoke about world being cosmos? Que tiene que ver con un lugar, It has to do with a place, con un hábitat. an habitat. Bueno, esto que dice aquí mundo This world tiene que ver here, con otra cosa. it has to do with something else. Tiene que ver, la palabra es aión The word has to do with the word aion, y tiene que ver con periodo, era o curso. and it has to do with period, age, and course. O sea, no se amolden That means do not conform a la moda del día. to the model of the day.
Porque nosotros, nuestra mente Because our mind tiene que estar enfocada must be focused al reino de Dios, to God's kingdom, a la eternidad to eternity, que vamos a vivir en Cristo. that we will live in Christ. Cuando estás en ese patrón When we're in the pattern del periodo, of the period, de la era, of the del era, curso, of the course, de lo que está pasando of ahorita, what is happening right now, te desenfocas we lose focus de la verdad del Evangelio, of the truth of the de la gospel, grandeza que es servirle a of Dios. the greatness it is to serve Por God. eso es que no tienes tiempo para servirle a Dios. That's why you do not have time to serve Estás God. estancado You're stuck en el mundo. in the world. Estás estancado You're en el stuck in the mundo. world. Sí dices gloria a Dios y aleluya, And you Cristo say, vive, Glory to God, Christ lives. pero estancado But you're ahí. stuck there. La gloria presente The present glory para ti es lo más significativo. for you is the most significant, Ya. Y no la gloria que viene en Cristo, hermano. and not the glory that comes in Christ. O- No sé si me entiendas, I don't know if you pero te understand. interesa más el mundo, That is, that you're interested more in the things of the world, la era en donde estás, the era that we're el living, periodo donde te the encuentras, period that we are in, que la grandeza del reino de Dios a than the venir. greatness of the kingdom of God that is to come. Y dice aquí, And it no says te here, amoldes a este periodo, Let us not conform to this pattern. no te amoldes Let us not conform a ese modo de vivir. to that pattern of living. No quiere decir que te escondas, Doesn't mean that we should hide. pero si vas a usar YouTube, úsalo para el reino de Dios. But if you're going to watch YouTube, use it for the kingdom of Si vas a God. usar el TikTok, úsalo para el reino de If you're Dios. going to use TikTok, use it for God's kingdom. Aprende más de Dios. Let us learn more about Aprende de God. tu propósito. Let us learn about our purpose. Muy importante, Very hermano. important, brethren. Pero déjale doy a lo que sigue. But let me go to what's next. ¿Ya les había enseñado este o no? Yes. Ok. Este es el mundo This is the world en el que se refiere aquí, que es aion. in what refers to aion. ¿Ok? All right? Muy bien. Very well. ¿Qué más nos dice aquí la palabra de Dios? What else does God's word say here? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. It Ay, says, ay, do ay. not conform to the pattern of this world, but be transformed. Sean That transformados. we would be transformed. Tiene que haber una transformación en nosotros. We need to have a transformation within us. Sin esa transformación, hermanos, Without that transformation, brethren, sí vas a tener 30, 50 yes, you'll be años 30, 50 years old, y todavía te vas a querer vestir como cuando te vestías a los 15 años. and you still want to dress like when you were 15. Yo cuando me casé con Pastora Yolanda, When I married my wife, me casé a los 18 años, I got married when I was 18. ella tenía 19. She was 19. Me agarró cuando no sabía lo que hacía, estaba muy chiquillo. She got me when I didn't know what I was doing. I was pretty young. Pero nos casamos, But we got married. tuvimos nuestro primer hijo 2 años después, We had our first son 2 years after. para que sepan que no nos casamos por haber tenido un hijo, So pero you know fueron that 2 años we después. didn't get married because I was pregnant, but Pero because yo me acuerdo que una de las cosas que yo deseaba mucho one of the things that I desired era tener un carro de carreras. was to have a race car. Y yo me compré un carro And I bought myself a y lo car. I arreglé fixed it up y lo corría. and I would Y luego me run it. compré una And then I camioneta, bought a truck, una Ram Charger, a Ram y Charger. la I arreglé, el fixed it up, motor, the motor, con todo para que corriera como si fuera carro de carrera. with everything so that it would be like a race car. Ya me imagino ahorita que anduviera yo con esas cosas. I can imagine that I would be with those things right now at my age. Tengo que crecer. I must grow. Tengo que crecer. I must grow. Amistades que tenía antes no las puedo tener ahorita.
relationships that I had back then, I can't have them now. No que yo sea muy acá, no, 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 no. Not that I'm all that in a bag of chips, Lo que no. pasa es que a donde yo voy, What it is that where I'm ellos going, no van. they're not going. Entonces por eso no nos conectamos. And for that reason, it's difficult to connect with them. Ha habido una transformación en mi vida. There has been a transformation in my life. Amén. Pero ¿qué es transformación? But what is transformation? Transformación, la palabra que se usa aquí en griego es Transformation, the word here used in Greek, metamorfo, is metamorpho, que es transformar, cambiar o transfigurar. to transform, change, transfigure. Entonces tenemos que estar transformados, cambiados, Therefore, we must be transformed, changed, transfigurados transfigured por medio de la liposucción. through No, no. liposuction. No. Transfigurados. Transfigured. Dice aquí, sino sean transformados mediante. Let us be transformed through, Entonces, antes de seguir adelante, before moving la forward, palabra transformación the word transformation, habla de una metamorfosis, it refers to a metamorphosis, un cambio a change total. that's total. Por ejemplo, ves a este gusano For example, you see this que se hace larva caterpillar that becomes larva, y luego tiene un a un cocoon, cocoon, a cocoon. una, ¿cómo se dice en español? A cocoon. How do you say it in Spanish? Any Spanish speakers out there? Capullo, A capullo. un capullo y luego And then afterwards, una mariposa. a butterfly. Totalmente diferente Totally different al gusano. to the caterpillar. Y la Biblia dice que nosotros debemos de tener ese tipo de transformación. And the Bible says that we should have this type of transformation. Pero ya llevamos 5, 6 años, 10 años en el Señor But we've been 5, 10 years in the Lord, y tú apareces gusanito and we still look like caterpillars, o actúas como or gusanito we act like caterpillars en vez de instead of una mariposa. a butterfly. Entonces, And so therefore, ay, 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 si no sean transformados mediante la renovación de su mente. but be transformed by the renewing of our mind. En otras palabras, In other Dios ya words, nos saca de la esclavitud, God takes us out of slavery, pero es nuestro trabajo la transformación. but it is our work to be transformed. Dios nos renueva el espíritu, God renews our spirit. nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. He makes us new creatures in Nos Christ comunicamos con el Jesus. Padre, We communicate with the Father. le podemos servir al Padre, We can serve the Father. pero de acuerdo aquí a su palabra, But according to His Word, es nuestro trabajo it is our work, la the transformación transformation mediante nuestra mente. through our mind. Y ahí es donde nos quedamos estancados. And that is where we get stuck. No queremos hacer el trabajo. We don't want to work at Y it. por eso And for that la reason, mayoría the majority de los que salieron de Egipto that left Egypt no entraron a la tierra prometida did not enter the promised land porque no podían entrar como gusanos. because they couldn't enter as caterpillars. Los gusanos se quedaron en el desierto. The caterpillars stayed in the desert. Sean transformados mediante la renovación de su mente, Let us hermanos. be transformed by the renewing of our mind. Y ese es nuestro trabajo. And that is our work. La mente, lo que habla aquí de lo que quiere decir Mind la what, mente, mind what it means here es pensamiento, Is sentimiento o voluntad por implicación, significado de comprensión de tu mente. feeling or will by implication, meaning mind and understanding. Entonces es pensamiento, sentimiento o voluntad. Thought, feeling, or will by implication, meaning mind or understanding. Entonces, cuando dices, si no sean transformados mediante la renovación, fíjate bien, So when de it la says to mente, be transformed through the mind, es
sean renovados, Let us be renewed, ay, 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 sean transformados mediante let us be transformed through la renovación the renewing de tu pensamiento, of our thoughts, de tus sentimientos, of our feelings, de tu voluntad, of our will, tu significado, our tu significance, comprensión. our understanding. Ay, ay, ay. Sean transformados mediante la renovación. Be transformed through the renewing. O sea que that is- renovación quiere decir algo nuevo. Renewing means something new, Debes de tener nuevos pensamientos. that we should have new thoughts. Debes de tener una nueva We voluntad. should have a new will. Antes no querías ir a la iglesia, Before you didn't want to go to church. pero ahora quieres ir a la iglesia. Now Tienes una nueva voluntad. You want to go to church. You have a new will. Antes a nadie le hablabas de Dios, Before you never spoke to anybody about God. pero para el domingo de resurrección que viene, se acerca, But for Sunday of resurrection that's coming, vas a traer 5 o 6 personas you're going to bring 5 or 6 people para que oigan el mensaje de so Cristo. that they can hear the message Porque has of Christ. renovado tu voluntad. Because you have renewed your will. Y te me quedas viendo como diciendo, no, yo no la quiero renovar. And you look at me like, oh no, I don't want to renew my mind. Y luego dice aquí, And it says, transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. ¿Cómo quieres saber la voluntad de Dios si no estás dispuesto a transformar, renovando tu mente? How will we know God's will if we're not willing to renew and transform Si our todavía te minds? quieres amoldar al mundo If we actual, still want to conform to the pattern no of the puedes world, entender la voluntad de Dios. we are unable to understand God's ¿Quieres will. buscar el propósito de Dios? Do you want to seek God's purpose? ¿Quieres entrar a la grandeza de estar en Cristo Jesús? You want to seek in the greatness of being in Christ Entonces Jesus? tienes que tomar esto Then we need to take this para poder cambiar, in order to change, ser transformados to be transformed mediante la renovación de tus decisiones, through the renewing of our decisions, de tu mente, of our mind, de tu voluntad. of our will. Y entonces And so dice, therefore it says, así then podrán we comprobar will be able to test cuál es la voluntad de Dios. what is God's will. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is God's Buena, will? Is it good? It's agradable good, pleasing, y perfecta. and perfect. ¿Qué quiere decir What perfecta? does perfect mean? Quiere decir It means teleíos. telios. ¿Qué quiere decir que está completo Means to be complete en trabajo, crecimiento, carácter mental y moral? in various applications of labor, growth, mental and moral character. En todo In everything. está totalmente completo. It's totally complete. Es una persona It's a person perfecta. that's perfect. No que no tiene errores, Not that they don't have errors, pero es que es una persona but it's a person que en todas las aplicaciones de trabajo, crecimiento y carácter moral that in all of the areas of application of labor, growth, mental and moral está character, creciendo, hermanos. we're growing. Está creciendo. We're growing. Está levantando el reino de Dios. Is raising God's will. God's Debemos de kingdom. cambiar, hermanos. We must change, brethren. Eso es parte de nuestra vida. This is part of our life. Pero la pregunta es si cambias But the question is if you change, siendo esclavizado en el mundo being enslaved to the world, o si cambias or if you change en Cristo Jesús, in Christ Jesus, en el reino de Dios in God's kingdom, y le empiezas a servir and you begin to serve Him, y no pierdes el tiempo. and you do not lose time. Porque perder el tiempo Because to lose time te estanca. makes you stuck. Pero en Cristo Yet in el Christ, crecimiento the es growth sobrenatural. is supernatural. Vamos a orar Let's pray por ese crecimiento sobrenatural for that supernatural strength en nuestra vida. in our life. Y mientras cantamos este canto, And as we sing this song, vamos a entender we will understand lo que tenemos que hacer. what we need to do. Cada de nosotros tiene una historia. Each of us have a story. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Each of us have our own stories. Entonces Dios te tiene que hablar Therefore, sobre God tu propia historia. needs to speak to your own story.
Entonces cierra tus ojos ahí Therefore, donde estás. close your eyes there where you are Y habla con Dios. and talk to God. Habla con Dios. Talk to God. Habla con Dios. Talk to God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te damos gracias por esta oportunidad, We Señor, thank you for this opportunity, Lord, de aprender tu palabra, Señor. to hear your word, God, Que debemos de crecer that we should grow en ti, Señor. in you, Lord, Y que tenemos que pasar por and that we have to go through una transformación, a transformation, renovando nuestra mente, renewing our mind, nuestra forma de hacer las the cosas. way that we do things. Tenemos que cambiar We must change para ser transformados. to be transformed. Transfórmanos, Señor, Transform us, Lord, pero ayúdanos a tomar la decisión but help us to make the decision para ser transformados to be transformed por la renovación de nuestra mente. through the renewing of our mind. No queremos We don't la want esclavitud, slavery. queremos ser libres We en want to Cristo be free Jesús. in Christ Jesus. Totalmente libres, Señor, Totally free, Lord, en Cristo in Jesús. Christ Jesus. No aceptamos We el do- mundo We do not accept the world, ni su patrón de nor, hacer las nor its cosas. pattern of doing things. Queremos entender tu We voluntad, want to understand your will, tu reino. your kingdom. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Sí, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos a adorar a Dios, Let's worship God, renovando nuestra mente. renewing our mind. Transfórmanos, Señor. Transform us, Lord. Adóralo, dile Worship aleluya. Him. Tell Him hallelujah. Díselo. Tell Him Tell Him.
cada una de las personas que vino este For día. each of the people that came today, Bendícelo, Señor, de una forma sobrenatural. bless them, Lord, supernaturally. Manifiéstate en su vida, Manifest yourself in their life. milagros y prodigios, Señor. Miracles and prodigals. Revélate en ellos Reveal yourself de in una them forma in a sobrenatural supernatural way para que sepan so that they would know que le servimos al Dios that Todopoderoso, we serve the all-powerful God, grandioso, great God, creador de todo. creator of all things. Y los que vengan aquí And those that come here con cualquier necesidad, with any need, que esa necesidad sea suplida, that their Señor, need be supplied por el poder de tu through amor, the power of your de tu love espíritu, and your spirit tu grandeza que lo and puede your hacer greatness todo. can do all things. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Cristo In the name Jesús. of Christ Jesus.